Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría hablar acerca de resonancia. Hemos visto en los videos pasados que un sistema como una cuerda tensa es capaz de oscilar en una o más modos normales de oscilación. De hecho, encontramos que si se aplica una fuerza periódica a tal sistema, la amplitud del movimiento resultante de la cuerda es mayor cuando la frecuencia de la fuerza aplicada es igual a una de las frecuencias naturales del sistema. Aunque un sistema de bloque, resorte o un péndulo simple tiene solo una frecuencia natural, los sistemas de onda estacionaria tienen un conjunto completo de frecuencias naturales, como el que nos da la ecuación que hemos explorado anteriormente. F sub n igual a n entre 2L por la raíz cuadrada de la tensión entre la densidad lineal, donde n es cualquier número natural. Y esta ecuación es para la cuerda. Debido a que un sistema oscilante presenta una gran amplitud cuando se acciona a cualquiera de sus frecuencias naturales, estas frecuencias a menudo se denominan frecuencias de resonancia. Cuando la hoja en esta imagen vibra a una de las frecuencias naturales de la cuerda, se crean ondas estacionarias de gran amplitud. ¿Sí? Nosotros aquí tenemos esta hoja. Entonces, esta figura muestra una cuerda impulsada por una hoja vibrante. Cuando la frecuencia de la pala es igual a una de las frecuencias naturales de la cuerda, se producen ondas estacionarias y la cuerda oscila con gran amplitud. En este caso de resonancia, la onda generada por la hoja oscilante está en fase con la onda reflejada y la cuerda absorbe energía de la hoja. Si la cuerda se impulsa a una frecuencia que no es una de sus frecuencias naturales, las oscilaciones son de baja amplitud y no muestran un patrón estable. La resonancia es muy importante en la excitación de instrumentos musicales basados en columnas de aire. Muy bien, y de hecho, en los instrumentos que son principalmente acústicos, se tiene una caja de resonancia. En el violín es la caja que el músico recarga sobre su hombro y su cuello. En la guitarra, pues es la caja de donde se sujetan las cuerdas y de donde se sujeta el brazo, etcétera, etcétera. Entonces, hay instrumentos musicales basados en columna de aire cuya caja de resonancia, por supuesto, es muy importante y es por eso que en algunos instrumentos de aire como el saxofón o las trompetas tienen una estructura de cierta tubería y bueno, al final tienen un cono que actúa como un amplificador. Entonces veamos ahora las ondas estacionarias en columnas de aire. En esta sección bueno, en esta parte del video, vamos a analizar más los casos, por ejemplo, de los instrumentos donde se tiene cierto aire en flujo en alguna tubería, ¿sí? A diferencia de los casos que hemos estado considerando anteriormente, donde el instrumento o la situación depende más de una cuerda que está vibrando. Entonces, el modelo de ondas en condiciones, yo diría, aquí condiciones de frontera, lo voy a poner aquí, también se pueden aplicar a las ondas sonoras en una columna de aire como las que se encuentran dentro de un tubo de órgano o este órgano de tubos que típicamente encontramos en algunas iglesias, son instrumentos enormes, o un clarinete. Las ondas estacionarias en este caso son el resultado de la interferencia entre las ondas sonoras longitudinales que viajan en direcciones opuestas. En una tubería cerrada por un extremo, el extremo cerrado es un nodo de desplazamiento porque la barrera rígida en este extremo no permite el movimiento longitudinal del aire. Debido a que la onda de presión está desfasada 90 grados con la onda de desplazamiento,
El extremo cerrado de una columna de aire corresponde a un antinodo de presión, es decir, un punto de máxima variación de presión. El extremo abierto de una columna de aire es aproximadamente un antinodo de desplazamiento y un nodo de presión. Podemos comprender por qué no se produce ninguna variación de presión en un extremo abierto si observamos que el extremo de la columna de aire está abierto a la atmósfera. Por lo tanto, la presión en este extremo debe permanecer constante a la presión atmosférica o la presión del entorno, por supuesto. Tal vez se pregunte cómo puede reflejarse una onda de sonido desde un extremo abierto porque puede parecer que no hay un cambio en el medio en este punto. El medio a través del cual se mueve la onda de sonido es, por supuesto, el aire, tanto dentro como fuera de la tubería. Sin embargo, el sonido se puede representar como una onda de presión, y una región de compresión de la onda de sonido está restringida por los lados de la tubería siempre que la región esté dentro de la tubería. A medida que la región de compresión sale por el extremo abierto de la tubería, se elimina la restricción de la tubería y el aire comprimido puede expandirse libremente a el entorno, a la atmósfera. Por lo tanto, hay un cambio en el carácter del medio entre el interior de la tubería y el exterior, aunque no haya cambio en el material del medio. Este cambio de carácter es suficiente para permitir cierta reflexión. Con las condiciones de contorno de nodos o antinodos en los extremos de la columna de aire, tenemos un conjunto de modos normales de oscilación, como es el caso de la cuerda fija en ambos extremos. Por lo tanto, la columna de aire tiene frecuencias cuantificadas. Veamos la siguiente ilustración, ¿no? Entonces, en una tubería abierta en ambos extremos, los extremos son antinodos de desplazamiento y nodos de presión. La serie armónica contiene todos los múltiplos enteros de la fundamental. ¿Sí? Entonces aquí tenemos esta onda de desplazamiento y por supuesto la onda de presión. En un momento veremos cómo aparecen los armónicos en este caso. Por otro lado, si nosotros observamos la imagen a la derecha, en una tubería cerrada por un extremo, la cual nosotros podemos ver que aquí está cerrada, el extremo abierto es un antinodo de desplazamiento y un nodo de presión. El extremo cerrado es un nodo de desplazamiento y un antinodo de presión. Entonces, la serie armónica contiene múltiplos impares de la fundamental. Entonces, en ambos casos, si nosotros quisiéramos observar los armónicos, pues vamos a tener aquí el primer armónico, lambda 1 igual a 2L, el segundo armónico, lambda 2 igual a L, y el tercer armónico, lambda 3 igual a 2/3 de L. ¿Sí? Por otro lado, aquí nosotros tenemos, en el caso de la tubería cerrada, el primer armónico, lambda 1 igual a 4L, tercer armónico, lambda 3 igual a 4/3 de L, y el quinto armónico, 4/5 de L. ¿Sí? Y por supuesto tenemos sus frecuencias correspondientes. Entonces tenemos aquí los dos casos, el tubo abierto y el tubo cerrado, y bueno, sus ondas de desplazamiento y sus ondas de presión correspondiente. Observen que las ondas de desplazamiento son diferentes, no son las mismas, y noten ustedes que la barrera, es decir, el final de la onda de desplazamiento, se encuentra un nodo en la onda, mientras que en el caso abierto hay un antinodo. Muy bien. Ok, entonces, en este caso, si lo vemos en la presión, pues nosotros obtenemos aquí la ubicación de los nodos y de los antinodos, ¿sí? De forma opuesta a las ondas de desplazamiento, y también aquí nosotros tenemos en la onda de presión sus nodos y sus antinodos en esta distribución. Entonces, en esta imagen, pues apreciamos ondas de sonido longitudinales estacionadas en columnas de aire que muestran los patrones de onda para las tres frecuencias más bajas. Entonces, en el inciso A, que tenemos nosotros a la izquierda,
lo cual corresponde a una columna abierta, las ondas estacionarias son simétricas alrededor del punto medio de la columna. A la izquierda hay representaciones gráficas del desplazamiento de los elementos del aire. A la derecha hay representaciones pictóricas de la presión en varios puntos de la ola o de la onda. Entonces, en el inciso B de la figura, con inciso B me refiero al bloque derecho de esta figura, tenemos una columna cerrada en un extremo. Las ondas estacionarias no son simétricas, como se puede apreciar. Nuevamente los diagramas de la izquierda muestran representaciones gráficas del desplazamiento de los elementos del aire, mientras que los diagramas a la derecha son representaciones pictóricas de la presión. Muy bien. Entonces, los primeros tres modos normales de oscilación en un tubo abierto en ambos extremos los vamos a ver, por supuesto, en la figura pasada en el lado izquierdo. De hecho, ya los vimos. Los diagramas de la columna, de hecho, aquí me refiero a la derecha, perdón, de la izquierda en la imagen anterior, ¿sí? Muestran representaciones gráficas de los elementos de aire desde sus posiciones de equilibrio. ¿A qué me refiero? Por supuesto, a la izquierda de estos incisos, ¿no? Entonces, la segunda columna muestra representaciones pictóricas de la presión en el aire en varios lugares de la tubería, siguiendo la técnica utilizada en la figura que nosotros ahora sí podemos ver a la derecha. Figura que vimos anteriormente en videos sobre el desplazamiento de ondas en el aire. Entonces, vamos a observar que ambos extremos de la tubería en la figura A, es decir, a la izquierda, son antinodos de desplazamiento aproximadamente, o nodos de presión. En el primer modo normal, la onda estacionaria se extiende entre dos antinodos de desplazamiento adyacentes o dos nodos de presión adyacentes, que es una distancia de media longitud de onda. Por lo tanto, la longitud de onda es el doble de la longitud del tubo. Y la frecuencia fundamental es F1 igual a V entre 2L. Nosotros tenemos aquí la velocidad y 2 veces la longitud de la tubería. Entonces, como se muestra en la figura de la onda de sonido, esta muestra las frecuencias de los armónicos más altos, 2 veces F1, 3 veces F1, etcétera, etcétera. Entonces, en un tubo abierto, en ambos extremos, como los que vimos a la izquierda de la figura anterior, las frecuencias naturales de oscilación forman una serie armónica que incluye todos los múltiplos enteros de la frecuencia fundamental. Debido a que la frecuencia fundamental viene dada por la misma expresión que para una cuerda, podemos expresar las frecuencias naturales de oscilación de la siguiente manera. Y estas fórmulas, bueno, las hemos visto, son muy similares a las que hemos visto anteriormente. Aquí nosotros tenemos que F sub n es igual a n por V entre 2L, donde n es un número natural. Entonces, a pesar de la similitud de esta ecuación con la ecuación que nosotros hemos visto anteriormente para la cuerda, debemos recordar que V en la segunda ecuación, es decir, en esta ecuación, es la velocidad de las ondas en la cuerda. Aquí estamos considerando instrumentos de cuerda. Mientras que V en esta ecuación, y eso es muy importante, V va a representar la velocidad del sonido en el aire, ya que son columnas de aire. Si una tubería está cerrada en un extremo, ahora analizando el inciso B de la figura que vimos anteriormente, es decir, las dos columnas a la derecha, el extremo cerrado es un nodo de desplazamiento o un antinodo de presión, como vimos en la figura B de la representación de la columna de aire. En este caso, la onda estacionaria del modo fundamental se extiende desde un antinodo hasta el nodo adyacente, que es un cuarto de la longitud de onda. Por lo tanto, la longitud de onda para el primer modo normal es 4L y la frecuencia fundamental es F1 igual a V entre 4L. ¿Sí? Entonces, como se muestra en la figura del lado derecho, es decir, del inciso B, las ondas de mayor frecuencia que satisfacen nuestras condiciones son aquellas que tienen un nodo en el extremo cerrado y un antinodo en el extremo abierto.
Por lo tanto, los armónicos superiores no incluyen todos los múltiplos enteros de la frecuencia fundamental, sino que tienen sino que tienen solo las frecuencias impares, bueno, las frecuencias en múltiplos impares, ¿sí? Es decir, 3F1, 3 veces la frecuencia fundamental, 5 veces la frecuencia fundamental, etcétera, etcétera. Entonces, en una tubería cerrada, en un extremo, las frecuencias naturales de oscilación forman una serie armónica que incluye solo múltiplos enteros impares de la frecuencia fundamental. Entonces, podemos expresar este resultado matemáticamente de la siguiente manera. Vamos a tener que la frecuencia sub m es igual a m por v entre 4L. ¿Sí? 4 veces la longitud de la tubería y v, por supuesto, la velocidad del sonido en el aire, donde m representa todos los enteros impares. Bueno, de hecho, no los enteros impares, sino los naturales impares. O también lo podemos escribir como f sub n igual a 2n-1 por v entre 4 veces la longitud, donde n es cualquier número natural. Estas expresiones son las frecuencias naturales de un tubo cerrado por un extremo y abierto por el otro. Entonces es interesante investigar qué sucede con las frecuencias de los instrumentos basados en columna de aire y cuerdas durante un concierto a medida que aumenta la temperatura. El sonido emitido por una flauta, por ejemplo, se vuelve agudo, es decir, va a aumentar la frecuencia a medida que la flauta se calienta porque la velocidad del sonido aumenta en el aire cada vez, cada vez más cálido dentro de la flauta. Entonces vamos a considerar la ecuación f sub n es igual a n por v entre 2L, donde n es un natural. Ecuación que hemos visto antes. El sonido producido por un violín se vuelve plano, ¿sí? Recuerden que estamos considerando el caso donde la temperatura está aumentando. Entonces, en el caso del sonido del violín, al volverse plano significa que disminuye en frecuencia. A medida que las cuerdas se expanden térmicamente, pues la expansión hace que la tensión de las cuerdas disminuya, ¿sí? Y bueno, nosotros tenemos aquí lo siguiente, tenemos que f sub n es igual a n entre 2L por la raíz cuadrada de t entre mu, donde n es cualquier número natural. Entonces, los instrumentos musicales basados en columna de aire generalmente se excitan por resonancia. La columna de aire se presenta con una onda de sonido que es rica en muchas frecuencias. Luego, la columna de aire responde por resonancia con una oscilación de gran amplitud a las frecuencias que coinciden con las frecuencias cuantificadas en su conjunto de armónicos. En muchos instrumentos de viento de madera, el rico sonido inicial lo proporciona la lengüeta vibrante. Por ejemplo, si nosotros consideramos el saxofón, el saxofón es un instrumento de madera-aire. Ok, entonces esto puede sonar irónico, porque pensaríamos que por estar hecho de metal pertenecería al grupo de los metales, pero no es así. En realidad el saxofón en su boquilla tiene una lengüeta de madera que es la que genera el sonido, y es por eso que es parte del grupo de las maderas, así como las zampoñas, ¿sí? Y bueno, a los metales, por supuesto, tenemos la flauta, donde el músico sopla en la boquilla. Entonces, nosotros tenemos aquí un instrumento de lengüeta vibrante y nosotros tenemos aquí un instrumento de metal. Esta excitación la proporciona el sonido que proviene de la vibración de los labios del ejecutante, del músico. En una flauta, la excitación inicial proviene de soplar sobre un borde en la boquilla del instrumento, de manera similar a soplar sobre la boca de una botella con un cuello estrecho, ¿sí? Bueno, soplar en una botella con un cuello estrecho es un caso similar a las zampoñas. Instrumento cuya ilustración nosotros podemos ver aquí y claramente se ve que este es el caso de una columna de aire cerrada en el extremo, ¿sí? Y bueno, la variación en los tonos, por supuesto, viene dada por la longitud de los tubos en las zampoñas.
El sonido del aire que atraviesa la abertura de la botella, o en este caso de cada uno de los tubos de la zampoña, eh, eh, entra en resonancia y es lo que eh, hace que el sonido de aire que atraviesa la abertura de la botella tiene muchas frecuencias, incluida una que hace que la cavidad de aire de la botella entre en resonancia. Entonces, este experimento lo podemos intentar nosotros en casa. Si nosotros tenemos alguna botella vacía y intentamos encontrar algún ángulo en la botella tal que genere cierta resonancia. Muy bien. Entonces, si logras hacer que el instrumento, o bueno, que en este caso la botella, emita cierta resonancia, también sería interesante agregar algún líquido, por ejemplo un poco de agua, y ver cómo cambia el sonido de la botella conforme se agrega agua a esta botella que estamos utilizando en este caso como instrumento. Muy bien, si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.